Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Como siempre me acompaña Francesco Rayo y hoy día tenemos como invitada a Flavia Muro. Ella es integrante del equipo de Lima Cómo Vamos y con ella vamos a conversar sobre los viaductos de la avenida Javier Prado. Como siempre, nuestro programa es producido y apoyado por Magdalena Creativa y la Salita del Zinc. Francesco, adelante. Gracias, César. Hola con todos. Bueno, en principio queremos abordar el tema de los viaductos de la avenida Javier Prado, ubicándonos un poquito con respecto a en qué consiste. Entonces, los viaductos propuestos son tres. Tenemos el primero, que es el viaducto de Las Begonias. Este va desde la calle Las Begonias hasta la avenida Arenales. Este es el viaducto que se encontraría en la parte media, por la parte de San Isidro y La Victoria. Bueno, este viaducto tiene un presupuesto aproximado de 269 millones de soles y se planea su ejecución para diciembre o enero del próximo año, el 2026, y duraría 12 meses. Luego tenemos el viaducto de Pershing o Faustino Sánchez Carreón. Este empieza en la calle Los Eucaliptos y termina en la calle El Jirón, Caracas. Tiene un presupuesto aproximado de 289 millones de soles y no tenemos todavía datos del plazo de ejecución. Esto se da en los distritos de San Isidro, Magdalena y Jesús María. Y por último tenemos el viaducto del Golf Los Frutales, el cual se encuentra en La Molina prácticamente. La inversión va entre 72 y 90 millones de soles. Y bueno, sería el tercero de estos tres viaductos propuestos y que de alguna manera ya se han licitado por una modalidad de presupuesto que se aprobó en algún momento en el gobierno de Fujimori y que se ha ido usando para hacer obras de carácter de emergencia, supuestamente, ¿no? César, adelante con las preguntas. Gracias. Bueno, primero agradecer nuevamente a Flavia por haber aceptado la invitación. En realidad para nosotros es muy importante tener en claro qué es lo que podría ocurrir en el futuro, si es que es una solución para, digamos, la movilidad y por supuesto también el impacto en el mediano y largo plazo, ¿no? Eso es fundamental y como información. Pero también quiero compartir un poquito, ¿no?, de la información de Flavia, que ella es una planificadora, diseñadora urbana. Ha participado en diversos proyectos de desarrollo urbano con temáticas en movilidad sostenible y mejoramiento de los espacios públicos para la gestión pública y privada. Ha promovido la creación de espacios de encuentro interpersonales, utilizando metodologías lúdicas para investigar las dinámicas sociales y fomentar la cohesión comunitaria. Así es que podemos decir que Flavia es una experta en este tema. Y la primera pregunta va sobre el tema del modelo y visión. Desde la óptica de Lima Cómo Vamos, este modelo de viaductos elevados en una avenida tan importante,
es coherente con la visión de ciudad sostenible y humana que deberíamos estar promoviendo en el siglo XXI? Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para nosotras desde Lima, como vamos, es muy importante ese tipo de espacios porque nos permiten hablar con la ciudadanía en general sobre temáticas tan importantes que ahora tenemos presente. Entonces, primero, gracias. Y segundo, bueno, ya respondiendo a la pregunta, si estamos hablando de modelos y de visión de ciudad, pues nada, la agenda global, la agenda pública, tanto de la Organización de las Naciones Unidas en adelante, desde ahora se promueve lo que son una visión de ciudad sostenible y humana, ¿no? En base a ello, incluso a todos los criterios que siempre se tiene desde la movilidad sostenible, si uno regresa incluso a esta pirámide tan famosa de la movilidad, pues no realmente estaría correspondiendo a ese modelo y visión. Un viaducto no es coherente con ese modelo porque hoy sabemos que no funciona y que no porque Lima no necesita infraestructura, sino porque este tipo de infraestructura no está priorizando a lo que se debe priorizar en la agenda global, que es la caminada de transporte público, la proximidad, y representa además un proyecto que comienza a abordar modos de transporte de una minoría, en el caso de Lima, ¿no? De Lima Metropolitana y Callao. Entonces, las ciudades grandes que enfrentaron este tipo de soluciones y que ahora caminan hacia un modelo de ciudad más humana, inclusiva, próxima y sostenible, ya evitan este tipo de proyectos porque básicamente ya sabemos que el resultado no es el de justamente disminuir el tráfico y de acercarnos y de promover los espacios públicos y la vida urbana, ¿no? Eso. Perfecto. Dinos, con respecto al efecto rebote y la experiencia que se tiene en otras ciudades, ¿cuánto se estima que durará el alivio para la congestión que brindarían ese tipo de soluciones como los viaductos, ¿no? Por el famoso efecto del tráfico inducido? Uh-huh. Sí, uno de los principales temas que nos hace ruido es principalmente este proyecto, que no es que simplemente no es una propuesta que no soluciona, sino que además de no solucionarla, verdaderamente la empeora, ¿no? Y eso es el principal problema de este tipo de soluciones, ¿no? Porque la evidencia internacional es muy clara, ¿no? En países súper automotrices, como es, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, Europa ya cada vez menos, pero, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país donde, bueno, reinan, ¿no? Las autopistas y las grandes ciudades y hay mucho enfoque en el auto para moverse, han comenzado a realizar estudios en donde se ha demostrado que entre 1 a 3 años podría devolver entre un 60 a un 100% de la capacidad que ella tiene, podría incluso hasta duplicarse, ¿no? Y en el mejor de los casos ser proporcional, o sea, va creciendo proporcionalmente. Y no porque la gente realmente quiera portarse mal, sino porque el sistema invita a usar más el auto, ¿no? Es como claro, como cuando abres una nueva cola del supermercado y ahora tienes 2 cajas registradoras, entonces una está vacía y vas hacia esa caja registradora. Bueno, ese es un poco el sistema de ahora, ¿no? Entonces la gente comienza a cambiar sus comportamientos cuando hay más capacidad para el auto. Dejan de usar el transporte público, piensan que el auto es el único medio por el que se puede transitar esa vía, entonces la gente adquiere más autos y por lo tanto la capacidad comienza a retornarse, ¿no? Entonces es un alivio muy temporal verdaderamente y la congestión vuelve porque no se atacó la causa de fondo, que es la dependencia del auto y un poco que alterar los modos de movilidad en esa vía. Claro. Entendiendo que, por ejemplo, en estos momentos en hora punta, aproximadamente los vehículos particulares se mueven a una velocidad de 15 kilómetros aproximadamente por hora. Estoy entendiendo de que lo más probable, y conociendo nuestra cultura, en un año vamos a volver a eso o vamos a estar en una mayor dificultad, ¿no? Ahora, en el tema del metro, tenemos claro que ya se está avanzando con los planes del futuro metro por esa misma avenida. Es contradictorio, ¿no? Este proyecto es como un doble gasto, de repente podemos decir que es un despilfarro de dinero
público, teniendo en cuenta de que el metro va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, el metro va a lidiar y va a movilizar a más de 500.000 de personas, tengo entendido, ¿no? Claro. Bueno, en un corredor como Javier Prado, con más de 500.000 de viajes diarios, claro, ahí la pregunta estratégica es, ¿qué modo realmente puede absorber esa demanda a largo plazo, ¿no? Y la respuesta es totalmente el metro, ¿no? El transporte masivo es el único que va a poder absorber esa demanda. Si al mismo tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo decimos que el futuro es el metro, pero invertimos miles de millones de infraestructura para autos, entonces es un mensaje verdaderamente contradictorio, ¿no? Entonces estamos compitiendo contra nuestra propia planificación, que incluso planes de desarrollo metropolitano y ahorita el que se está haciendo en Lima del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, no es realmente un proyecto que esté, de nuevo volvemos a la pregunta, en esa línea de visión para Lima, ¿no? Y realmente sí comienza a percibirse como un doble gasto, ¿no? Si realmente se quieren tomar medidas, o sea, no es no hagamos nada tampoco, porque sí es cierto que sí necesitamos, que la Javier Prado es una vía muy congestionada y que sí necesita mucha infraestructura, acciones, estrategias y proyectos, pero realmente el viaducto, siendo un proyecto muy caro de sostener en el tiempo, ¿por qué termina siendo la opción prioritaria cuando hay muchas más, cuando hay otras estrategias, ¿no? Que pueden tener un impacto mucho mejor y evitar el gasto, como el gasto gigante, ¿no? Que se hace por estos tres viaductos, ¿no? El viaducto entendamos que mueve autos, sí, pero un sistema masivo mueve personas, ¿no? Y a veces olvidamos que la movilidad, no cuando pienso en movilidad de frente, y hago este ejercicio mucho cuando converso con la gente, es qué piensas en lo que, o qué palabras se te vienen en la cabeza cuando piensas en movilidad, y la mayoría sí dice autos o buses, etcétera, pero la movilidad somos personas, entonces necesitamos para una ciudad de 12 millones de personas un proyecto que mueva personas, no necesariamente autos, ¿no? Y el viaducto está terminando siendo un ejemplo contradictorio de esa visión de ciudad que queremos. Claro. Y con respecto a esas modificaciones u obras que podrían realizarse para poder gestionar el tráfico sin recurrir a los viaductos, además del metro, tendríamos, por ejemplo, la sincronización de semáforos, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos en ese sentido? Claro. Bueno, el sistema inteligente de semaforización es un proyecto que de por sí aliviaría muchísimo justo las intersecciones, que entiendo que es el motivo por el cual se proyectan estos viaductos, ¿no? Porque si no, las intersecciones en la avenida Javier Prado son un dolor de cabeza, es imposible cruzarse, es ahí donde se hacen los tugurios, ok. Entonces sí, es un primer paso muy importante, ¿no? El dejar de depender de la policía de tránsito en las intersecciones en una avenida tan metropolitana como la Javier Prado. Y además, como en línea de lo que ya íbamos mencionando, entendamos que, claro, solo aproximadamente el 17% de los viajes en Lima se hacen en auto particular. Si uno ya por ahí suma el taxi por aplicación, etcétera, el 19%. Entonces, sí hay un problema de priorización. Entonces, otra medida que podría hacerse es, con el mismo presupuesto, podría ser, por ejemplo, el poder fortalecer el sistema de los corredores en toda la Javier Prado, ¿no? O que realmente hay un sistema más integrado de transporte público, no ponte que tengas el corredor en Javier Prado, pero que a la vez hayan alimentadores que lleguen hasta la avenida, que tenga un carril segregado, etcétera, etcétera, pero con una mayor infraestructura que lo permita, ¿no? Porque antes hemos hecho carriles segregados y han fallado porque la infraestructura ha sido ya muy táctica, ¿no? Nosotros estamos a favor de lo táctico, nos parece excelente, nos permite modificar, arreglar cosas, pero una vez que ya lo probaste, hay que ir al siguiente paso de ir a consolidar la infraestructura, ¿no? Entonces, mejorar el transporte público, el sistema de los buses, los cruces peatonales, ¿no? Incluso poder hablar de estrategias también directamente o entender por qué es la movilidad hacia esas zonas, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en el centro financiero es por un tema laboral, ¿no? Entonces, hay quizás un montón de estrategias ya con las mismas empresas como actores importantes en este modelo de movilidad, en donde se pueden
elaborar como, no sé, modelos de teletrabajo, modelos mixtos, horarios escalonados para que todas las personas no entren a la misma hora y allá como se comienza a dispersar un poco el tráfico, que no sea todas las 7, sino que alguien entra a las 8, el otro a las 9. Entonces, sí hay muchas estrategias que no implican un viaducto, ¿no? Incluso recuerdo que ahora la ATU también está desarrollando una guía para la movilidad institucional, que justamente aborda esas estrategias con este tipo de transporte que mueve masas, ¿no? Por ejemplo, las empresas o las instituciones que mueven a más de 200 personas, es un montón, ¿no? O universidades, ¿no? Ese tipo de polos que atraen mucha gente, comenzar a desarrollar estrategias para disminuir también los traslados tan largos, ¿no? Ahora lo importante es que todo sea lo más próximo y abordar el transporte masivo sobre todo. Con respecto a lo que mencionabas del carril segregado, bueno, ya tenemos experiencia sobre eso, pues, ¿no? Como bien lo mencionabas, por ejemplo, en el caso del Metropolitano, que si bien en estos momentos es un medio saturado por otras condicionantes, en su momento funcionó bien, pues, ¿no? Y era un transporte eficiente, rápido y que te permitía ir de un lado a otro de la ciudad en corto tiempo, pues, ¿no? ¿Qué más nos podrías comentar acerca de eso y de cómo funciona? Claro, ahí con el corredor, claro, ahí el tema del metropolitano es más por un tema ahí de gestión, pero realmente hasta ahora el metropolitano en términos de tiempo sigue siendo dentro de todo una movilidad que en términos de tiempo lo cumple, ¿no? En otros términos ya de confort, de calidad de servicio, ahí quizás podríamos cuestionarlo, pero al menos en términos de tiempo lo sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un buen ejemplo de infraestructura de carril segregado. Y claro, ¿qué faltaría? Y eh, faltaría básicamente la intermodalidad, ¿no? Que es que tú puedas llegar a intersecciones en puntos y coger otro tipo de transporte, ¿no? Ya sea ir en bicicleta o caminar, que bueno, aquí entre el transporte público y caminando son los dos modos de más uso en Lima, ¿no? Entonces quizás deberíamos también priorizar estos cruces donde abordes y puedas tomar el otro bus que te conecta con el corredor, ¿no? E ir caminando como a ese sistema intermodal en donde puedas utilizar diferentes modos para llegar a un mismo punto, ¿no? ¿No? Y aquí también entender que, pues sí, no es solo un tema de infraestructura, aquí también tenemos otras capas que es el tema de las centralidades, ¿no? O sea, muchas de las centralidades están en San Isidro para trabajar, en no sé qué para estudiar, ¿no? Entonces, comenzar también a estas estrategias que hablaba antes, más promover incentivos de vivienda y de otros para que la gente comience a ser más próxima hacia sus lugares de traslado, también son estrategias muy importantes, ¿no? Porque debemos evitar los traslados súper largos, que son finalmente los que terminan recayendo en elijo el auto o elijo, ¿no? El transporte público, pero me duele la cabeza porque tengo que pasar 4 horas en el tráfico, ¿no? Y al final Haciendo tampoco. énfasis en eso Dime. que comentas, esto responde o mejor dicho, recae en una responsabilidad de la Municipalidad de Lima, ¿no? Porque básicamente se trata de, bueno, y de los municipios distritales, porque por un lado recae en el sentido de una mejor zonificación, ¿no? Para promover este tipo eh, de crecimiento comercial en ciertas partes de Lima para poder evitar justamente esos traslados tan largos, y a su vez también en las facilidades que los municipios distritales puedan dar con respecto, por ejemplo, al cobro de arbitrios de los impuestos en general, para poder desarrollar, ¿no?, más actividades en estos lugares. ¿Quieres enterarte de los estrenos del canal? ¿Quieres acceder a noticias sobre urbanismo, bienestar ciudadano y gestión municipal, entre otros? ¿Quieres conversar con otras personas con el mismo interés que tú por mejorar tu ciudad? Únete al grupo de WhatsApp Hablemos de Ciudad a través del link en la descripción de este video. Aprende, cuestiona, comparte. Sí, correctos. Tenemos
ahora hasta tenemos, ya ni por razones primarias, la gente se traslada, o sea, hasta ahora por temas de recreación, tenemos obviamente también espacios públicos mucho más privilegiados que otros, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, yo que soy de Lima Sur, me termina gustando más ir hacia otros distritos como, no sé, Miraflores, etcétera, porque tienen mejor calidad de espacio público. Y finalmente termino yendo como, o termino eligiéndolo por el tema de la calidad del espacio público, por ejemplo. Es un ejemplo, pero así como eso, también tenemos el ejemplo de la vivienda y de los usos y todo lo que mencionábamos, ¿no? Entonces sí hay un trabajo muy importante que ahora que viene un año electoral, ¿no? De nuevas gestiones, tenemos que poner mucho foco ahí en qué gestiones nos están cumpliendo esa visión de ciudad próxima, ¿no? En donde yo no tengo que trasladarme grandes distancias para acceder a una vivienda que puedo costear, a comercio, bueno, quizás universidad está un poco más complejo, pero bueno, por ahí que hay otras estrategias, a mi trabajo, etcétera, ¿no? Y también, no solamente es un trabajo, como decías, de la Municipalidad de Lima, de la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano, tiene una misión muy importante, que ya con el Plan de Movilidad Urbana esperemos que sea como el plan que dirija a toda la ciudad hacia esa visión. Los gobiernos locales, ¿no? En términos más de infraestructura más local, como las ciclovías, los cruces, etcétera, eso lo van a tener más a cargo ellos. Entonces, el futuro alcalde de Lima va a tener que ser un actor que pueda gestionar con esos actores, ¿no? Gobiernos locales, ciudadanos, empresas, sector privado, para que en conjunto podamos encontrar una visión y un modelo de transporte que pueda sostenernos a largo plazo, realmente. Bueno, otro de los grandes problemas y preocupación que han mostrado, por ejemplo, los colectivos ambientalistas es relacionado con la erradicación de los pocos árboles que existen en esta zona, ¿no? Del proyecto. Entonces, ya tenemos, según datos del Ministerio de Salud, que más o menos mueren en Lima y Callao unas 10.000 personas al año afectadas justamente por la contaminación del aire. Y uno de los factores contaminantes justamente son los vehículos. Y ahora que encima ya no hay ese control estricto de hace 8 o 9 años atrás, ¿no? Volvemos a ver a los vehículos pues, que con su tubo de escape botando humo. Parece que hubiéramos vuelto a los 80, a los 70. Entonces quería saber cuál es el impacto o cómo va a impactar en la calidad de vida de los vecinos, porque justamente las zonas, hoy en día, ¿cómo se llama? Las zonas residenciales o nosotros estamos muy cerca de justamente estas avenidas principales, ¿no? Sí, eso es correcto. Y también en línea de eso, claro, también se justifica, por ejemplo, el hecho de estos viaductos porque forman parte de este como nuevo anillo, ¿no? Vial que se quiere hacer para la ciudad de Lima, o que finalmente en el futuro se prevé para la Javier Prado que sea una autopista. Pero si hablamos justamente de ese tipo de ejemplos, cuando incluso va desde el nombre, como anillo vial periférico, el Javier Prado no es ninguna periferia, ¿no? O sea, estamos cruzando San Borja, Ate, San Isidro, son zonas súper consolidadas, son barrios, ¿no? Hay mucha vida urbana ahí y no hay, bueno, en las ciudades en el mundo ahora, no solamente, no tenemos que irnos muy lejos, Colombia nada más, cuando habla de justamente de estas autopistas o infraestructuras que necesitan mucha velocidad, mucha capacidad vehicular, la comienzan a plantear para que bordeen, ¿no? La ciudad, de tal manera que nadie tenga que cruzar si es que lo necesita, y si es que lo cruza, obviamente hay vías arteriales y metropolitanas que te reciben ese tráfico, pero realmente no vas a una velocidad en la que puedes o poner daño o poner, perdón, en riesgo a los vecinos, ni impactas en términos de ambientales en su calidad de vida, ¿no? Lo verde no es ninguna decoración, ¿no? Está completamente comprobado que necesitamos del verde. Lima de por sí ya tiene muy pocos metros cuadrados de árboles por habitante. El ruido, ¿no? Que es otro gran impacto. A nivel de percepción, el tema de la inseguridad. Y que, claro, por ejemplo, muchos dicen también como
ya, pero ¿por qué lo están haciendo arriba? ¿Por qué no lo hacen abajo, no? ¿Por qué no lo hacen como soterrado, no? ¿Por qué no va por como un túnel? E incluso esa opción es mucho más sostenible a largo plazo, porque claro, ahí el equipo argumenta que el costo para hacer un túnel o un viaducto soterrado es muchísimo. Y sí es cierto, de arranque es mucho, es un costo mucho y que te permite sí sostener arriba todos los árboles, la vida urbana, etcétera. Pero el no sostener todo lo que sucede arriba, en 10 años la ciudad lo va a terminar pagando de alguna manera u otra. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos el viaducto y no funciona, que es algo que puede pasar, en 6 años vamos a tener que estar viendo cómo lo demolemos. Y ese costo de por sí ya es doble o triple. Ya ahorita no recuerdo exactamente la proporción, pero es muchísimo, ¿no? Al costo de no hacerlo. Además de eso, costos que nadie ve. Por ejemplo, el costo de la salud mental, de la productividad de los trabajadores en los entornos, justamente hablamos de San Isidro, ¿no? Baja productividad, muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces el Estado va a comenzar a tener otros costos indirectos que se van a ir hacia la salud pública, etcétera. Costos que no se evidencian realmente, que uno dice, bueno, es un proyecto de movilidad e infraestructura, pero realmente no porque impacta en un sistema como es una ciudad, que es un sistema tan complejo, donde hay tantas capas y variables que somos justamente de las personas, que se olvida, ¿no? Que finalmente tienen impacto directo en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, súper atinado también pensar en los costos de largo plazo, más allá del tráfico, que también va a terminar pagando el Estado, ¿no? Como estos que ya mencioné. Como mencionas, en el caso también del sector privado, va a tener que invertir mucho más para generar calidad de vida tanto a los, por ejemplo, habitantes de nuevos departamentos de los edificios que se generan en la zona o a los trabajadores de las empresas de los edificios que funcionan en la zona. Por tanto, las zonas en general que se ven afectadas van a ser mucho más caras, pues, ¿no? De mantener. Y eso no solamente va a afectar económicamente a la gestión pública, sino también a la gestión privada. Exacto, sí. Sí. Y en ese sentido, volviendo nuevamente al tema del ruido, estos viaductos van a ser literalmente muros de concreto, pues, ¿no? O sea, totalmente reflejantes, y no vamos a tener a la vegetación que nos ayuda a amortiguar estos ruidos, pues, ¿no? ¿Qué tan grave es este perjuicio, ¿no? Para, digamos, manejar la salud pública, como lo mencionabas. Pues sí, un viaducto de casi 2 kilómetros, pues no es para nada neutro, ¿no? Es un muro urbano que genera ruido permanente, ¿no? No es un ruido cesante, va a fragmentar el barrio, va a crear espacios residuales poco amables para caminar, incluso ya quizás no vas a poder ni elegir la caminata como uno de esos medios para cruzar la avenida. Entonces, es casi, o lo podemos comparar con lo que puede suceder al costado de un aeropuerto, ¿no? Que a veces pensamos en estas grandes infraestructuras y no pensamos en la amortiguación que eso va a sostener de cara a los vecinos, ¿no? Y que finalmente o sea, para nada se alinea con los proyectos de la agenda global, que justamente buscan que este ruido sea un ruido de decibeles muy bajo, que no, que si es que va a impactar en alguna población, es una población mínima. Este no es el caso. Es un caso de barrios, como decía, muy consolidados, en donde el impacto en los vecinos es altísimo, porque tenemos mucha densidad poblacional en los barrios, ¿no? Tenemos muchos edificios de grandes alturas que de por sí, como ya bien mencionabas, van a devaluar el valor de las unidades, ¿no? De vivienda y del precio en general en las zonas en donde va a impactar esto, y a nivel de ruido también, ¿no? El impacto que uno tiene y finalmente, justamente por el impacto de ruido, a veces también se devalúa el precio de las viviendas, ¿no? Nadie quiere vivir al costado de una autopista, o sea, y menos por justamente temas de ruido y
temas de disminución de lo verde, ¿no? Son dos criterios que o aumentan o impactan negativamente en la economía de justamente el sector público que de las inmobiliarias o todo este tema más comercial, ¿no? Pero además en la vida urbana, pues ahí lo vamos a observar, ¿no? Van a tener que comenzar a implementar medidas como, no sé, ventanas antirruido, purificadores de aire, etcétera, todas las empresas o que se vean impactadas por las nuevas construcciones del viaducto, ¿no? Claro, también haciendo énfasis en el tema de seguridad, a ver, tenemos una cultura en la cual nuestros conductores en general son temerarios al conducir. Sabemos de accidentes en los cuales, por ejemplo, me parece que, claro, 2 o 3 vehículos como que salen volando, por ejemplo, por el bypass de Javier Prado y se asientan ahí, ¿no? O a un costado, sabemos de esos accidentes, pero ahora con estos viaductos esos accidentes se van a multiplicar, eso es por un lado, ¿no? El otro punto es que, por ejemplo, tampoco hay una cultura de darle el mantenimiento preventivo a los vehículos, entonces, si transitamos diariamente, todo lo que transitamos diariamente por las grandes avenidas, siempre vemos entre 1 y 5 carros, dependiendo de la distancia que recorremos, que están ahí malogrados y que obviamente pues complica el tránsito. Ahora, eso también va a ocurrir en los viaductos. Vamos a tener en claro de que, y probablemente pueda ocurrir accidentes porque ni siquiera tienen los señales ¿cómo se llama? De que hay un vehículo, el triángulo, ¿no? De seguridad. Entonces, estamos viendo que todo el tema de seguridad se va a, ¿cómo se llama?, a complicar más y no va a haber suficientes manos de autoridades para poder, por ejemplo, atender o sacar los vehículos de estos viaductos, por ejemplo, para llevarlos a una zona donde no impida el tráfico. Entonces, en realidad es un tema bastante complejo. Quisiera saber tu opinión al respecto, Flavia. Bueno, es cierto, como mencionábamos al inicio, pensemos que, como decíamos, los viaductos realmente no están, no están solucionando ningún tipo de problema de fondo, entonces solamente es como lo que pasa abajo se va a trasladar arriba, ¿no? Entonces lo que ya vemos ahora, de que se estaciona un auto, de que necesita asistencia, se cierra un carril, etcétera, es lo mismo que va a pasar arriba. No hay gran diferencia, más que se va a empeorar porque quizás la carga vehicular pueda ser un poco mayor, ¿no? Como ya habíamos mencionado al inicio. Entonces, definitivamente, el tener ese riesgo, ¿no? De que incluso impacte directamente en alguna vivienda, etcétera, son medidas que seguramente en el momento del expediente técnico, sí, porque está en desarrollo todavía, vamos a ver cómo las mitigan, ¿no? Pero realmente los problemas como estos que mencionas cotidianos que vemos en las vías van a mantenerse, solo que arriba. Eso creo es la única diferencia que vamos a tener, ¿no? Y hablando de participación ciudadana, ¿crees que la municipalidad ha cumplido con los estándares mínimos para la transparencia y la participación en un proyecto que afecta a tantas personas y tanto espacio público? Ahí justamente escuchaba varias entrevistas al equipo del municipal que está justamente tratando de promover este proyecto y básicamente escuchaba un poco el argumento de que porque era un proyecto metropolitano, pues ya está, ¿no? Es un bien común, es un proyecto de carácter metropolitano y listo, ¿no? Como no es necesario más participación porque como nos va a beneficiar a todos, es suficiente, ¿no? Y más bien creo que ahí podríamos mejorar en el entendimiento de los procesos participativos porque que un proyecto tenga una escala metropolitana no disminuye el estándar de participación, al contrario, deberías elevarlo, ¿no? Porque si es un proyecto de tanta envergadura, pues entonces hay mayores actores con los cuales dialogar, ¿no? Entonces el estándar de participación ciudadana debería estar mucho más alto. Niveles de consulta pública, establecer mesas de trabajo. Si tienes vecinos que van a ser directamente impactados, es lógico que tengas que establecer un diálogo con ellos desde el inicio, ¿no?
no cuando ya como se soltó la bomba, ¿no? Sino más bien al inicio, cuando justamente tenemos que crear estas mesas de diálogo para decir, hey, va a venir esto, y comenzar a mitigarse unos conflictos, ¿no? Que ahorita están surgiendo por justamente la falta de participación durante el proceso, ¿no? No simplemente como comunicación hacia el final de resultados, sino como una comunicación horizontal de ida y vuelta y de retroalimentación, ¿no? Al menos esa es la manera en la que se disminuyen los conflictos y los proyectos además tienen un mayor sentido, ¿no? Proyectos que podríamos hablar ahorita es un viaducto, pero de esa manera se podría hacer un parque o una plaza o lo que sea, ¿no? Porque de esa manera también la ciudadanía se involucra y ejerce su rol como tal y además puede proponer, apropiar, etcétera, y tienen información muy importante para el proceso de diagnóstico, ¿no? Estoy muy segura que estos vecinos que viven o están impactados directamente por los viaductos tienen información valiosísima de los accidentes que principalmente suceden en la zona, de las zonas de cruces priorizados que quizás por ahí la data no nos la da, ¿no? O perfiles o horas muertas, etcétera. Es información valiosa que a veces por el tema de la fuente, porque vienen de los vecinos, de las vecinas, la podemos desmeritar, pero no es para nada para eso, ¿no? Sino para poder también incluirla incluso en los diagnósticos y, y durante todo el proceso en general, ¿no? Ese creo que se hubiera sido un camino mucho más ideal, sobre todo para proyectos de tanta envergadura como este. Recuerdo que en pandemia se mencionaba que era el momento justo de hacer la reforma de transporte, porque, bueno, todos estábamos pues guardaditos, ¿no? En casa. Entonces, por ejemplo, potenciar los corredores viales del corredor rojo, el azul, ¿no? Y darle su carril independiente y de esa manera, pues, ir ya fortaleciendo el transporte público y también trabajar en una alianza público-privado con las empresas de transporte público que están alrededor y darle las facilidades para que también tengan su corredor. Sin embargo, esa oportunidad se perdió, se desechó, pero siempre se dice, ¿no? Nunca es tarde para hacerlo. ¿Cómo lo ves al respecto, Flavia? Si consideras que este video aporta en algo a la comunidad, apoya nuestro emprendimiento siguiendo este canal y dando like a este video. El cambio está en nuestras manos. Aprende, cuestiona, comparte. No es tarde y creo que es momento, de hecho, ya llevamos mucho tiempo, de hecho, esperando que se haga, ¿no? Como bien decíamos, la prioridad ahorita es el transporte masivo, mientras no solucionemos que los proyectos corran mucho más rápido en temas de transporte público, implementar la red de metros, etcétera, que ojalá nos dé vida para verla completa. Esos son los proyectos prioritarios, o sea, no hay duda de ello, ¿no? Son proyectos que Lima necesita para comenzar a desfogar el caótico tránsito que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, sí es cierto que son proyectos que toman bastante tiempo, pero tampoco eso significa que haya que implementar estrategias o proyectos por hacer. Sin embargo, sí se pueden hacer corredores pilotos, se puede comenzar a hablar con las empresas de transporte para ir intentando, por ejemplo, priorizar justo la Javier Prado y priorizamos la vía expresa, no sé, ok, y comenzamos a probar los modos de intermodalidad que pueden ir en esas intersecciones. Una vez que funciona podemos ir a otra y así, o sea, es decir, hay muchas estrategias de cómo ir implementando poco a poco sin esperar a 20, a 40 años a que esto suceda. Sabemos que es un proceso muy complejo, pero realmente de no hacerlo estaríamos poniéndole un stop a algo que deberíamos haber priorizado hace muchísimo, ¿no? Hace más de 50 años, ¿no? Entonces, sí. Sí, pues, y justamente, si bien un poco la respuesta se cae de madura, corresponde preguntar para poder redondear la idea,
si crees que este tipo de proyectos son piezas claves de planificación de Lima Metropolitana o realmente son un parche que no resuelven el problema, pues, ¿no? Realmente aún así hayan mencionado que son 3 o 4 secciones porque de viaductos, ¿no? Porque mencionaban mucho, ¿no? No, este no es un viaducto, son 3 o 4, entonces quizás sí mejora porque, claro, es durante toda el Javier Prado, pero realmente se siente más como un parche visible que como parte de una planificación metropolitana integral, ¿no? Si uno habla de un proyecto integral, tiene que hablar también de modos de transporte, ¿no? No solo atender al auto y también comenzar a mitigar las otras estrategias hacia el transporte público, hacia la caminata, hacia incluso la bicicleta, si es que es posible, ¿no? Y comenzar a confluir todos los modos, ¿no? Entonces realmente eh, es muy difícil ponerlo en la etiqueta de que sea un plan real metropolitano con sentido. Eh, Creo que la integralidad no se puede medir por cuántos viaductos, cuántos autos se construyen, sino cuántos modos de transporte y cuántos tipos de personas terminamos transportando al final del día, ¿no? Ya tenemos la evidencia de que realmente este tipo de proyectos son muy costosos y no nos llevan a la solución que queremos. Entonces creo que es momento de no solamente, no es porque estemos en contra de los autos ni en contra de las obras viales, sino que sí es necesario comenzar a pensar en infraestructura que tenga sentido realmente con la visión de Lima y Callao que se merece y que necesitamos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí se necesita infraestructura, es evidente que sí, pero ¿en dónde y para atender qué? Creo que eso hay que mejorarlo y evitar justamente proyectos que solamente alimenten la vistosidad, ¿no? Que entiendo un poco el sentido de por qué se plantean, pero que realmente no solucionan el problema de fondo que llevamos mucho tiempo tratando de solucionar, ¿no? Y que es una prioridad verdaderamente como es el transporte masivo y público en general para la ciudad. Y en ese sentido, se han planteado desde la Municipalidad de Lima o la gestión de López Aliaga 60 bypasses en todo Lima, pues, ¿no? Lo cual, siguiendo esa lógica que ellos plantean, en la cual los expedientes técnicos no son necesarios, lo cual es un absurdo, porque ahí están los estudios de impacto vial y de impacto ambiental, etcétera. No podríamos hablar de planificación, pues, ¿no? Desde la base. O sea, son ideas que se están aplicando como una supuesta solución sin tener un respaldo, pues, ¿no? Ya sea teórico o práctico. Sí, y que no se alinean al... O sea, hay un problema, bueno, entiendo que hay incluso un problema de poder tener como bandera estos planes de desarrollo metropolitano y los planes especiales, que sean realmente la orientación de los proyectos municipales, sino al revés, ¿no? Si hay un grupo de especialistas, si hay un plan que ya se ha desarrollado con más de 30 especialistas en transporte, movilidad, planificación, vivienda, etcétera, esos planes son realmente orientadores, ¿no? Entonces no debería ser al revés, como yo que quiero hacer, no sé, 5, 20, 15 viaductos eh, que tengan el sentido con el objetivo que se plantearon en los planes, ¿no? Para ese sentido creo que son herramientas fundamentales que los gobiernos metropolitanos y locales deben tener a la mano para el crecimiento de la ciudad y además de justamente comenzar a retomar el sentido, ¿no? De los proyectos como parte de un todo, ¿no? Que creo que ha sido algo que hemos perdido y que ya con estos primeros proyectos como el de la Vía Expresa Sur, ya a poco tiempo, bueno, entre comillas, se expresa porque no tiene las condiciones para hacerlo, no tenemos policías o gestores de tránsito intermediando una vía expresa, eso no debería pasar. Hay muchas cosas que no se cumplen que deberíamos ejercer como ciudadanos, que sí se establezcan unos límites de calidad de sus proyectos, ¿no? Porque a pesar, incluso de que ya sabemos que no funcionan y que empeoran el tráfico, tenemos una desconfianza en nuestras autoridades de que lo hagan bien, ¿no? Incluso si de por sí estas soluciones no solucionan nada,
que da un poco de temor, incluso en que se hagan mal y puedan duplicar o triplicar el impacto, ¿no? Entonces sí, ahí nuestro rol como ciudadanos toma una situación muy importante porque somos nosotros los que vamos a tener que tener la gestión de calidad, ¿no? De los proyectos y de exigir que cumplan con todos los procesos que están ahí por algún sentido, ¿no? No están ahí para ser más burocráticos en el proceso, como es el tema del expediente técnico, son súper necesarios, los estudios de impacto ambiental, los estudios de tráfico, sobre todo para proyectos como el viaducto, y que sigan una lógica, ¿no? ¿Cómo es posible que los viaductos ahora tengan un contrato sin tener un estudio de impacto ambiental? Como si se haya aceptado el proyecto sin saber si verdaderamente impacta o no en nuestra vida urbana, ¿no? En nuestra calidad. Y eso es preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque hay una línea y un sentido que debemos nosotros exigir que lo tengan todos los proyectos que van a ser finalmente de bien común, ¿no? Para todos los ciudadanos de Lima. Bueno, ya estamos por terminar, Flavia. Realmente agradecerte por haber aceptado la invitación. A mí me sorprende, acabo de ver acá en la información de que el Metro de Lima informa de 30 millones de traslados que se ha realizado desde su inicio hasta la fecha. Este es al día 16 de diciembre de este año. Me parece fascinante y me hizo recordar algo que hace 3 días que estuve justo por Ate, conversé con unos amigos, me decía, yo tomo el tren y prefiero caminar esos 8 o 10 cuadras porque no te imaginas la cantidad de tiempo que he ahorrado, es recontra seguro, ese es otro punto que es muy valioso, porque en las combis, en las cúster, siempre hay alguien que frena intempestivamente y te vas para adelante o para atrás o para un lado, y eso ya no me ocurre, me dice, en el tren. Entonces voy seguro y llego y me pongo a caminar porque tengo tiempo, ¿no? Tranquilo, relajado. Entonces, puedo dormir un poco más tarde, me dice otro, ¿no? Entonces, ya se nota un cambio justo con este tema del tren. Entonces, mi pregunta final sería, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué podríamos recomendarle ustedes? ¿Qué podrían recomendarle al alcalde sobre opciones para que tengamos un transporte público sostenible, amigable, saludable, seguro para todos, ¿no? Sí, con completo sentido. Incluso me has hecho recordar que también un argumento muy importante del proyecto es que estos viaductos van a, y que también fue un argumento, ¿verdad? Paréntesis para lo de la participación ciudadana, ¿no? Que decía, no, pero este viaducto también impacta a Lima Sur, Lima Este, ¿no? Entonces, bueno, entonces si nos ponemos a pensar en justamente cómo se mueve esta población de Lima Este, Lima Sur, y en general vemos los modos, pues la mayoría usa el transporte público y caminando, tal como mencionabas como tu amigo, ¿no? Entonces, hay una recomendación fundamental, es replantear justamente la visión de la gestión actual, ¿no? Y rediseñarlo bajo una nueva lógica que realmente corresponda a la prioridad que necesitamos, que es el transporte masivo, la seguridad vial, la calidad urbana, ¿no? Lima necesita infraestructura, eso es cierto, pero también necesita infraestructura que mueva una cantidad importante de personas y que funcione a largo plazo, ¿no? En una ciudad de 12 millones de personas, más autopistas lamentablemente no van a mover más personas, van a mover más autos, y la idea es que comencemos a caminar hacia a esos sistemas, encontrar estrategias y pensar que no necesariamente las municipalidades pueden estar solas, sino también poder colaborar con empresas, sector privado, gobiernos locales, ¿no? Es muy importante comenzar a hacer esa interinstitucionalidad entre todos los actores, porque la ciudad es un sistema tan complejo que merece abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que desde la escala metropolitana también no significa solo ver la escala metropolitana, sino si soy de la municipalidad metropolitana es ver la metropolitana y bajar hacia la escala más barrial, local, etcétera, ¿no? No porque estoy desde una ya debo eliminar las otras, al contrario,
comienza a ser mucho más evidente el comenzar a mirar los flujos barriales, las dinámicas locales, que después terminan impactando en todo, ¿no? En el comercio, en la vida urbana, en la calidad, en la salud pública. Entonces no es un problema para nada menor, ¿no? No estamos hablando aquí solamente de tráfico, estamos hablando de calidad de vida y merece replantear la visión, ¿no? Que de todos estos proyectos orientados a tener más infraestructura visible y promover un modelo de ciudad que no queremos, ¿no? Que es en donde se prioriza o se privilegia incluso a un modo que lo usa la minoría, en el caso de Lima Metropolitana. Y replantear estas leyes que de alguna manera permiten unas licitaciones sin una planificación, sin un concurso propiamente dicho, y que inclusive haga que los mismos ejecutores de la obra diseñen el expediente técnico, pues, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido. Entonces, deberíamos, creo, César, también dedicarle un programa a estos temas, porque realmente son un perjuicio, ¿no? Dentro de lo que la gestión pública se refiere. Y como también mencionaba, retomar estos planes orientadores que ya existen, que no están ahí para mirarlos y ver qué tan bonitos se diagramaron, sino también respetar esos estudios, ¿no? Esos que ya se hicieron con participación ciudadana, con procesos de consulta pública, son muy valiosos y deberíamos retomar o comenzar a implementar medidas para que sean verdaderamente, incluso a nivel normativo, ordenanza, etcétera, los orientadores de los planes que se van a hacer para la ciudad, a tanto a nivel metropolitano como a nivel local. Es súper importante que podamos todos caminar bajo un mismo sentido, ¿no? Y no ir en direcciones opuestas. Claro, muy bien, Flavia. Es más, le pedimos al alcalde de turno que por favor invite a un cabildo abierto a todos los expertos técnicos, como instituciones como Lima, como Vamos, por ejemplo, para que den su opinión, su aporte y podamos tener una ciudad amigable, segura, saludable, que nos permita pues convivir en paz, en armonía y bienestar, que sea beneficioso para todos. Entonces, esa mirada integral lo van a dar justamente asociaciones o instituciones como Lima, como Vamos, y otros expertos que conocen de este tema. No hay que politizarlo, hay que verlo de la mejor manera, hay que bajar esas pasiones, intereses políticos, etcétera, y pensar en el bienestar ciudadano, porque todos vivimos acá. Los que están candidateando son los que viven acá, así que piensen en sus hijos, en sus nietos. Pensemos en todos por un momento, por favor. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos el próximo año con algún nuevo tema interesante a pedido de ustedes, por supuesto. Y agradecemos nuevamente a Flavia Muro de Lima, ¿Cómo Vamos?, por acompañarnos y compartir su importante información, conocimiento y, por supuesto, sugerencias para una mejor ciudad para todos. Nos vemos, amigos.